tardes, soy Gustavo Torres. Hoy vamos a hablar sobre la artrokinemática de la columna cervical. Vamos a revisar algunos conceptos que ustedes ya han revisado en otros cursos, pero lo importante es llegar a comprender cuál va a ser la artrokinemática de la flexión de la columna cervical. Como primera diapositiva quise dejarles claro cuáles son las reglas de comportamiento de la clase. Es importante que ustedes sepan de que las preguntas van a ser al final y también que el uso de celulares no está permitido. ¿Okay? Como objetivo principal y dentro de la clase vamos a definir qué es la osteokinemática y qué es la artrokinemática, y después de revisar estos dos conceptos importantes vamos a revisar cómo se mueve las articulaciones de la columna cervical en flexión, o sea, la artrokinemática de la flexión de la columna cervical media y baja. Los contenidos entonces van a ser osteokinemática, artrokinemática y la artrokinemática de la columna cervical media y baja. Estos contenidos son muy importantes para los cursos venideros, para los cursos que ustedes van a tener en tercero, cuarto, incluso en internado clínico, ya que ustedes, para poder hacer una buena evaluación de la columna cervical, deben saber exactamente cómo se mueve artrokinemáticamente esta zona de nuestro cuerpo, y deben saber también, para poder hacer un buen tratamiento, cómo es la artrokinemática de la columna cervical, e incluso para atender pacientes ustedes van a tener que tener en consideración la artrokinemática de esta zona. ¿Qué es la osteokinemática? La osteokinemática es el estudio de los movimientos globales de los segmentos de nuestro cuerpo en el espacio. Están definidos o se pueden nombrar como flexión, extensión, abducción, rotación interna, rotación externa, y también pueden llamarse movimientos clásicos o movimientos fisiológicos. Dentro de los movimientos clásicos, fisiológicos o osteokinemáticos encontramos los movimientos pasivos y los movimientos activos. Los movimientos activos son los movimientos producidos por nuestros músculos, y los movimientos pasivos son los movimientos producidos por una fuerza externa, como por ejemplo cuando hacemos movimientos de los segmentos producidos por los terapeutas. Una de las formas de medir cuánta cantidad de movimiento pasivo tenemos es la gonometría. Estos son conceptos que ustedes ya han revisado anteriormente, pero son importantes que lo revisemos ahora para esta clase para poder comprender la artrokinemática de la columna cervical. La artrokinemática es el estudio de los movimientos dentro de las articulaciones. Es el estudio del movimiento específico que sucede dentro de la articulación, por ejemplo, glenohumeral, o la articulación de la cadera, o la articulación de la rodilla. Cómo se mueve el fémur sobre la tibia, o cómo se mueve la cabeza del húmero sobre la cavidad glenoidea. Dentro de los movimientos artrokinemáticos más comunes que encontramos son el movimiento de rodar y deslizar. Como vemos en la fotografía de la derecha arriba, está descrito o esquematizado cómo se realiza el movimiento de rodar. La fotografía de la derecha abajo esquematiza cómo se realiza el movimiento de deslizar. Los movimientos de artrokinemáticos también pueden ser llamados movimientos accesorios, y dentro de los movimientos accesorios podemos dividirlos en movimientos de juego articular y movimientos componentes. El movimiento componente más común es el movimiento de deslizar. El movimiento de juego articular más común es el movimiento de distracción. Para comprender la artrokinemática de la columna cervical es importante que sepamos algunos conceptos básicos. Uno de los conceptos básicos es que la artrokinemática de la columna cervical está comandada por las articulaciones zigopofisiarias, la zigopofisiaria derecha y la zigopofisiaria izquierda. También debemos saber que la clasificación de las articulaciones zigopofisiarias es sinovial plana. Y también debemos saber cuál es la orientación de esas articulaciones con respecto a la vertical, 45 grados. Ahora, ¿qué es lo que realizan las articulaciones zigopofisiarias derecha e izquierda durante la flexión?
ellas realizan un deslizamiento antero-superior. Y como vemos en la fotografía que está en la pantalla, el deslizamiento se realiza de la articulación zigopofisiaria inferior de la vértebra superior sobre la articulación zigopofisiaria superior de la vértebra inferior. Aquí vemos en detalle qué es lo que sucede cuando se realiza flexión, que es el movimiento osteokinemático, y acá en la fotografía se aprecia cuál es el movimiento artrokinemático que se da dentro de las articulaciones zigopofisiarias. La flecha que ven en azul es cómo se mueven las articulaciones zigopofisiarias durante la artrokinemática en flexión. Existe un deslizamiento supero-anterior. Como conclusiones, existen diferencias entre los movimientos osteokinemáticos y artrokinemáticos, que los acabamos de revisar. El movimiento osteokinemático es un movimiento que se da en los segmentos en el espacio, en cambio el movimiento artrokinemático es el movimiento específico que se realiza dentro de la articulación. Y además en la clase pudimos comprender que el movimiento artrokinemático que se da en la columna cervical está comandado por las articulaciones zigopofisiarias y en específico el movimiento de flexión. El movimiento artrokinemático que se da dentro de las zigopofisiarias de la columna cervical es el deslizamiento supero-anterior. Como último detalle les quiero mostrar las referencias que utilicé para realizar la clase. Tenemos el libro de Kenneth Olson, el libro de Carol Kirchner y el libro de Weiss. Muchísimas gracias por la atención.